Migrar es un acto de valentía, de buscar nuevas oportunidades y de desafiar los límites que creemos conocer. Nuestra invitada de hoy, Andrea Palacios, sabe muy bien lo que significa dejarlo todo atrás para construir un futuro en el extranjero. Desde Bogotá, Colombia, hasta Melbourne, Australia, su camino ha estado marcado por la reinvención, la educación y el emprendimiento. Lo que comenzó como un viaje para aprender inglés se convirtió en una carrera de éxito en el mundo de la educación internacional, ayudando a miles de estudiantes latinoamericanos a encontrar su camino en el exterior. Hoy, con más de 19 años liderando su empresa, Andrea ha demostrado que migrar no solo transforma vidas, sino que también abre puertas a quienes buscan crecer y evolucionar. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Andrea, bienvenida a Vivir Afuera, la primera invitada que viene a hablarnos de Australia, que es semejante destino turístico y migratorio para los colombianos y para los latinoamericanos. Entonces, un placer tenerte, un placer tener una persona que no solamente tiene la experiencia personal con Australia, pero la experiencia de asesorar a personas a mudarse, ir a estudiar a Australia. Gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros hoy y bienvenida a Vivir Afuera. No, Andrew, muchas gracias por la invitación y yo feliz de poder compartir con ustedes mi experiencia, como lo dices, tanto personal como de ayudar a muchas personas que también puedan hacer este proceso y este proyecto realidad. Claro, y hablaremos de eso para que todos puedan entender un poco cómo funciona y en un futuro, si lo quieren hacer, que te puedan buscar y conseguir una asesoría contigo. Y bueno, Andrea, yo creo que tú ya sabes un poco de la dinámica de este podcast. Mezclo mis dos pasiones que son el vino y la migración. Siempre arrancamos con el vino. Tuve un reto bastante grande acá, que fue conseguir un vino de Australia en Bogotá y en Colombia. No fue fácil, pero lo logré al final. Me fui con un Penfolds, que es una de las marcas más reconocidas de Australia. Este es más como la línea de entrada, que es el Conunga Hill. Quería irme por un Shiraz, pero no lo conseguí. Pero bueno, me fui por uno muy representativo allá también, que es un Chardonnay. Así Entonces es. nos vamos con un Penfolds Chardonnay de Australia del Sur. No sé si has tenido la oportunidad como estar en la parte vinícola de Australia, como en la Australia Sur, Adelaide Hill, Barossa Valley, Coonawarra. No sé si has tenido la oportunidad de estar por allá. Sí, tuve la oportunidad y creo que era una de las cosas que más disfrutaba en Súper. Australia. Bueno, como lo dices, fue un reto. Ya en Colombia hay un poco más de Ujú. cultura de vino, pero obviamente en el 2001 muy poco y aprendí a tomar vino en Australia y Claro. me encantaba recorrer los viñedos. Estuve mucho bueno, viví en Victoria, en Ujú. Melbourne, pero también tuve la oportunidad de ir a varias ciudades, como por ejemplo por el área de South Australia, en Adelaide. Ok, Eh, súper. Y sí, entonces este vino en específico no dice una de las regiones, pero siempre dice South Australia, Australia del Sur. Entonces significa que las uvas pueden provenir de cualquier lugar en Australia del Sur. Ujú. Un clima muy cálido. Entonces, ¿qué notamos en los vinos? Que la uva madura mucho, va a ser muy madurada, va a llegar a un límite a veces más alto de azúcares, que se puede traducir en alcohol o también en el azúcar residual que queda en el vino. A los australianos, como en el Nuevo Mundo, les gusta muchas veces fermentar el Chardonnay en barricas de roble, que eso es algo que vamos a notar ahorita en la cremosidad, en los aromas del vino, también en la estructura. Y si quieres, pues de una vez arranquemos. No, no tienes que ser experta en esto, no te preocupes, pero sé que ya tienes esa experiencia, porque sí, Australia como Canadá son lugares donde se produce vino y es muy chévere como, eso fue yo creo que lo que me inició a mí en el vino, tener esa experiencia de lugares donde lo producen y tener la oportunidad. Entonces, si quieres, miremos el color, lo puedes mirar usando la servilleta, cuéntame un poco qué ves acá, qué color ves. Bueno, es un amarillo, pero claro, Sí, no es muy oscuro. sí, exacto. Es medio transparentoso, no Sí. tan translucente como puede ser otros vinos. Y en el color exacto, es un amarillo, es un dorado. Esto normalmente nos indica que de pronto el vino, la cepa, en este caso Chardonnay, tuvo contacto con barrica que le da como esos colores, porque no es un vino pues de muchos años. Y bueno, si quieres pasemos a la nariz, cuéntame un poco qué es lo primero que te pega. ¿Sientes que es una nariz pronunciada o sientes que es una nariz leve? Es pronunciada. Sí, sí, Mm, es una nariz bastante marcada. sí. ¿Alguna nota en específico que sientes? Te siento notas de como madera. Sí, exacto.
A mí algo que inmediatamente me indica que es un Chardonnay, sobre todo de barrica, es el roble y más que todo, bueno, como esa mantequilla, como esos lácteos, como esa leche, yogur, que normalmente nos indica como ese proceso, bueno, se llama la conversión maloláctica que ha tenido el vino. Y de frutas, no sé si notas de pronto un poco como de frutos verdes, como pera, manzana verde o algo así. De pronto algo de tropical también, como Un poco piña, mango. como, ¿no tiene cítricos? No. Sí, sí, también ¿Sí? yo diría bastante Siento un cítrico, poquito. verde, tropical, y yo siento que eso tiene que ver mucho con la maduración de las uvas en un lugar como donde hay tanto calor, aunque allá lo bueno es que también tienen la influencia del océano también, ¿verdad? Entonces eso les pega un poco de frío, pero también cítricos y como te digo, esa parte como láctea que pues con los años uno aprende como a reconocer en este tipo de vinos. Entonces, bueno, salud, que lo Salud. disfrutes. Cuéntame un Gracias. poco qué te parece. Mm. Sí, en la boca ya se siente un poco más suave. Ujú. Sí, es un vino pero con estructura, ¿verdad? No es como esos Ujú. vinos tan simplones. Yo diría que es un Ah, vino no. de cuerpo medio, medio más. No tanta acidez, no es algo que te hace salivar tanto. Hay otros vinos en Australia que sí tienen mucho más acidez, como puede ser como un Riesling, por ejemplo. Y no sé si le alcanzas a notar un poco como esa textura como cremosa también en el Sí. vino, que muchas veces tiene que ver con el proceso, lo que hablábamos de la maloláctica. Yo diría que es un Chardonnay un poco más fino, como más Ujú. suave. Sí. Y me gusta bien el manejo de la madera acá, porque hay veces hay unos que como que tienen como tanto que es demasiado empalagoso. Siento que acá está un poco más equilibrado. Y acá la siento también un poco como esas notas tropicales también. Es un vino seco, pero se le siente un poquitico como ese dulce residual al final. ¿Cómo sientes que es el final? ¿Sientes que es un vino que se te desaparece inmediatamente o que lo sientes un poco después? Se siente, Ujú. se sigue sintiendo. Sí. Sí, yo diría un final medio más, un vino Ujú. que se le siente la fruta después. Y bueno, no sé si en tus tiempos en Australia has aprendido un poco de maridaje. ¿Qué se te ocurriría comer con este vino? O te cuento yo qué ideas se me vienen. Eh, bueno, pescados. ¿Sí? eh, Pescados blancos, que en Australia se come Claro. muy buen pescado. Ujú. Sí, es un vino que es bastante diverso o bastante versátil. Como vino blanco puede ir bien con pescados, sobre todo con pescados grasos, puede ir muy bien porque tiene como como ese lácteo, esa sensación Mm, láctea, que puede ser también salmones o cosas así. Pero yo veo que es algo que también iría muy bien como con carnes blancas, como pollo, por ejemplo. sí, sí, Puede también. ser cerdo también. Y a mí siempre me gustan los chardonnays que tienen barrica, que tienen como ese poco de mantequilla de lácteo como con pastas blancas, como una pasta al burro o algo así. A veces también, no sé, viendo una película de comiéndote palomitas de maíz con mantequilla también puede ir muy bien. Incluso también con algunos quesos como tenemos hoy acá. Entonces, bueno, siéntete libre de seguir tomando. Yo sé que cuando comienzas a hablar hay muchos invitados que se olvidan del vino, pero para eso está, para que tengamos Gracias. una conversación muy buena de un país muy emocionante. No he tenido la posibilidad de visitarlo, tengo muchas ganas de hacerlo. Dos de mis pasiones, pues el vino es una de ellas, pero el otro es el tenis, entonces me encantaría ir al Australian Open en algún momento y también visitar el área vinícola. Pero Tienes que hacerlo. sí, sí, sí. Es una experiencia muy bonita, las dos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Y bueno, cuéntame, ¿qué te motivó a ir a Australia? Y a Melbourne fue que llegaste sí, originalmente, ¿verdad? Llegué a Melbourne. Bueno, yo estaba acá en Bogotá estudiando, Ujú. principalmente estaba haciendo mi carrera y en la universidad nos empezaron a decir que íbamos a necesitar inglés para podernos Ok. graduar. ¿Qué carrera hiciste? Estaba estudiando publicidad en Ok. la Tadeo Ujú. y no nos daban inglés, no teníamos ni siquiera clases de inglés, mi inglés no era muy bueno. Yo estaba ya como quinto semestre más o menos y dije, no, quiero salir al exterior, quiero
pues necesito solucionar el tema del inglés. Entonces empiezo a averiguar diferentes destinos. Voy a una agencia y me hablaron de Australia y fue como amor a primera vista. Los otros destinos empecé como a descartarlos y Australia, no sé, me cautivó por, no sé, la diversidad, diferente, era algo súper nuevo en el 2001, Claro, nadie sabía de sí, Australia, es cierto. eh, muy poco latino. Yo decía, bueno, quiero ir a un lugar donde realmente aprenda inglés, Sí, que ese es el objetivo, sí. exactamente. Entonces, bueno, empecé a hacer mis trámites y realmente lo que me ofrecieron acá fue lo que me encontré. Ok. Eh, Y llegando a Melbourne, ¿qué dirías que fue como el primer desafío, el primer choque que te dio? Bueno, poderme comunicar. Ok, Obviamente, bueno, iba con expectativas. Una de las razones por las cuales también escojo Melbourne o Australia era porque podía trabajar mientras estudiaba. ok, claro. Y nos decían, bueno, es muy sencillo conseguir trabajo, pero lo que no te decían era, necesitas hablar inglés para conseguir trabajo. Entonces, bueno, yo iba como con la expectativa que casi que en la primera semana iba a conseguir trabajo, lo cual obviamente no fue así. Entonces, claro, tú dices acá más o menos como, sí, mi inglés es más o menos, te puedes comunicar, pero cuando llegas allá Claro, te estrellas y cuando el inglés australiano es un poco eso es diferente, cierto. entonces el acento, entonces aprender, yo tenía profesores de diferentes partes y fue difícil porque decían como, te estoy diciendo mamá, que es una palabra muy sencilla y yo decía, pero así no se dice mamá, así no me enseñaron. Claro. Entonces ese fue uno de los primeros como desafíos, el ¿Y tú idioma. venías de Bogotá? ¿Tú eres de Bogotá o de dónde en Colombia? Bogotá, súper Ok, bogotana, mis papás, mis abuelos, muy, ok. muy rolos todos. ¿Y cómo viste pasar de acá a Melbourne en términos de como de ciudades, de una ciudad como es Bogotá a esta ciudad? Bueno, Melbourne en esa época era, pues es la segunda ciudad más grande de Australia, Ujú, pero es una ciudad en esa época tenía por ahí 2,5 millones de claro. habitantes, muy Ujú, pequeña, muy organizada, muy limpia. Creo que la estética es una de las cosas que más lo impresiona a uno, de todo es muy bonito, muy organizado. Y Melbourne tiene la particularidad de que es una mezcla como tiene su parte antigua, claro, victoriana, sus edificios que mantuvieron, casas, entonces tiene su parte europea antigua muy bonita, muy bien mantenida y como su parte moderna, ya edificios, obviamente tiene uno de los edificios más altos del mundo, súper moderno. Entonces me gustó como esa combinación y muy seguro, muy tranquilo. Te sorprendes ver a las personas en la calle con su laptop sentada ujú, en un banco en el tren con el teléfono, cosas que acá desafortunadamente no puedes hacer. claro. Y obviamente, bueno, hoy en día en el 2025 la gente puede ver tanta información sobre los destinos a donde va, muy distinto a lo que era el 2001. ¿Tú sientes que llevabas una idea de cómo era Australia en la cabeza que fue muy distinta a lo que llegaste o no tanto? Sí, no, lo que pasa es que en esa época el internet en realidad era limitado, o sea, lo Ujú, que tú podías ver entonces no es como ahora que tú puedes entrar hasta Google Earth y ves las sí, calles como son exactamente. ujú, Entonces, yo sabía que yo nunca había salido del país, fue mi primera vez. ujú, Entonces, no sé, lo que uno ve en las películas. Entonces, tal vez uno ve más como cosas americanas, como Estados claro, Unidos, como... Entonces, sí fue diferente, fue un choque porque en realidad no sabía a lo que iba a llegar. Pero muy bonito, muy lindo, la gente es increíble, demasiado buena gente. ujú, La gente te ve con un mapa en la calle y se acerca a preguntarte, ¿estás perdida? ¿Vas para claro, algún lado? ¿Qué necesitas? Entonces, eso me sorprendió mucho, me gustó mucho como conocer esa cultura australiana, eh, que muchas personas dicen incluso que se parecen un poco como a nuestra cultura colombiana, de que son demasiado buena sí, gente, te ayudan, te acogen, yo tengo amigos que son casi que familia. claro. Y eso justo te quería preguntar, porque yo, digamos, cuando me fui a Canadá, que de hecho también fue en el 2001, uno pensaba que iba a ser una cultura idéntica a los Estados Unidos y es muy distinta. Obviamente tiene muchas similaridades, pero, pero en términos de ser como, sí, como de ayudar, de no ser tan cerrados, de ser mucho más abiertos políticamente y todo eso son muy distintos. Australia
no he estado, pero pues tengo clientes de Australia. Creo que en muchas cosas nos parecemos también en términos políticos, sociales. Entonces, sí, ¿qué te pareció la cultura australiana? ¿Cómo viste la acogida de los australianos hacia una colombiana? Bueno, muchos me decían como, eres la primera colombiana que conozco, no conocía, creo que no es el caso ahorita porque ya hay Sí. demasiados colombianos en Australia, pero varios me dijeron, tú eres la primera colombiana que conozco. ¿Dónde queda Colombia? ¿Ustedes hablan colombiano o qué idioma hablan? Em, pero, ¿cuál es la pequeña diferencia? De pronto ellos al principio se demoran un poco en conocerte y abrirte las puertas de la casa. Ok, La diferencia acá es que yo te puedo conocer hoy, te digo, Andrew, ve a mi apartamento hoy que tengo una cena ujú, y no hay ningún problema. Ellos como que abrirte las puertas de una vez se demoran un poquito, pero una vez ellos te conocen y te abren las puertas, eres como de su familia. Son, lo que te decía, muy buena gente, muy relajados. Yo digo que los australianos son como los costeños de Inglaterra por su forma de claro, hablar y de claro. actuar, se visten muy Sí, es cierto. tranquilos, andan descalzos por la Ujú, calle, en el supermercado van al banco descalzos. Y no, no importa, es su cultura, son demasiado tranquilos, demasiado relajados, les gusta vivir la vida felices y tranquilos, les encanta viajar. ujú. Sí, eso es eh, cierto. Cualquier destino que uno va, siempre hay mucha gente de Australia, de Israel, sí, sí, sí. de ciertos lugares y siempre hay australianos en cualquier destino turístico, sí. Sí, pero mira que yo he tenido la oportunidad de estar en Canadá y se parecen mucho. Yo Ujú, sentí ok. una cercanía. Bueno, Australia y Canadá son países de la Commonwealth, entonces Sí, claro. son como países hermanos muy similares y encontré al canadiense también muy, muy buena gente. Entonces lo relacionaba mucho con el australiano, que en realidad lo que te digo, la acogida que tienen hacia, hacia los latinos, nunca sentí de pronto racismo, que Ujú, algunas personas preguntaban eso como, al contrario, siempre era como, ¿y sabes bailar salsa? ujú. Y no sé, ¿traes café? O sea, ellos conocen, ya poco a poco han conocido más las cosas buenas que Sí, tenemos. ujú, Obviamente no faltan los comentarios ajá. que no son malintencionados, pero es lo único tal vez Sí, que conocían de nosotros, como, no ujú. sé, Pablo Escobar y Sí, cosas el así. narcotráfico. Ujú. Ujú. Pero en sí ya conocen mucho más de nuestra cultura, ya quieren viajar más a Colombia, quieren conocer más. Y eso me parece muy bonito. ¿Y te parece entonces que son abiertos a los migrantes? O por lo menos, yo sé que eso cambia, incluso ha Ujú. cambiado en Canadá en los últimos años y todo Sí, depende pues del mundo como está, pero es una cultura que no hay xenofobia, que es abierta a los que vienen de por fuera. sí, lo son, Ujú, bastante. De hecho, ellos piensan que el migrante es el que ayuda claro, realmente al país en muchos aspectos económicos. O sea, obviamente muchos de los trabajos que ellos ya no encuentran esa mano de obra cierto. calificada y no calificada, la hacemos los migrantes. Pero de hecho conocí muchas personas en Australia, colombianos, con muy buenos cargos. El CEO de Orica, por ejemplo, que es una de las empresas pues más grandes en el sector minero, el CEO fue un colombiano por primera vez en la historia hace unos Wow. años, siempre habían sido australianos. Y varios amigos con muy buenos cargos se ganaron premios internacionales, estaban en multinacionales y se los pelean. Y conozco gente que se la han llevado a Dubái, a Estados Unidos, a Canadá por sus habilidades. Entonces Súper, pienso que nos tienen en un muy buen concepto, somos muy buenos trabajadores, cierto. muy Ujú. leales, responsables. Entonces ese es como la visión que tienen de nosotros los australianos. Y bueno, cuéntame una cosa, y puede ser desde el punto de vista personal o profesional, y ahorita hablaremos de la parte profesional. Cuando nosotros hablamos con personas que están pensando migrar y dicen, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Una de las cosas de Australia y Nueva Zelanda es la distancia y la diferencia horaria. ¿Eso te pegó? ¿Eso sientes que de pronto uno piensa que importa más que lo que es o si es bastante significativo? Mira que no, o sea, en realidad yo pienso que al contrario, puede ser incluso más beneficioso y lo hablábamos ahorita que estamos manejando de pronto algunos grupos de más jovencitos o más Ujú, niños, irse a Australia, la diferencia horaria son 16 horas. Los papás tienen más contacto con los hijos porque cuando ellos están terminando de trabajar acá es que tienen ya, ok. contacto con sus hijos allá.
Entonces, digamos que por esa, ahorita las comunicaciones, tal vez antes sí era un poco más difícil Ujú. porque no teníamos WhatsApp, Sí, claro. no podemos hacer esas videollamadas. A mí me tocó la época que casi, casi que ni había Skype, tocaba Sí, la tarjetica para llamar del teléfono público, pero ahorita es muy fácil y ahorita hay vuelos más directos. No sé, yo fui el año pasado en mayo y tomé un vuelo Bogotá-Santiago, Santiago-Melbourne directo. Sentí que llegué muy rápido y cuando tú te devuelves como que recuperas el tiempo. Tú llegas el mismo día que saliste de allá, llegas el mismo claro. día acá. Sí, es cierto por la diferencia horaria. Y yo he estado, por ejemplo, en Canadá con escalas en México, en Estados Unidos, y pues, es Se mueve lo casi que lo mismo. mismo. Ok. Entonces, eh, en realidad el tema de la distancia, de la diferencia horaria, no es tan crítica o tan grave como pensamos a veces. Ok. Y bueno, ahora entonces hablemos de lo que es, cómo un viaje se convirtió en tu carrera eventualmente y en lo que haces hoy en día. Por lo que tengo, bueno, tú iniciaste aprendiendo inglés en Australia, terminaste y creo que estabas como en el mundo de marketing, ¿verdad? Y como de los negocios. Cuéntame un poco cómo fue esa transición. Bueno, me voy principalmente a estudiar inglés, Ujú. pero también buscando oportunidades. Desafortunadamente el país en ese momento no estaba muy bien, hablando de Colombia. Tú viajaste en el 2001, creo que 2001 fue un año en el que mucha gente Ujú, viajó, cierto. Ujú. digamos, hablando de esa época, por lo que estaba viviendo nuestro país. Entonces, pues yo fui no solamente a estudiar inglés, sino a mirar qué podía hacer. De hecho, yo estudiaba en la Tadeo y la Tadeo tenía convenio con una universidad en Melbourne. Por eso Ok. a mí me gusta Australia y yo dije, bueno, me voy para Melbourne porque está RMIT, que era la universidad que tenía convenio con la universidad acá. Y empiezo pues a averiguar mucho. Finalmente no estudié en RMIT, estudié en otra universidad y cambié un poco de rumbo la carrera por lo que me decían en Australia. Siempre fui muy emprendedora. En el colegio tuve negocios, en la universidad y me gustaba el mundo del marketing, nuevamente súper diferente a lo que vivimos hoy en día, Claro. pero pues es parte de hacer. En Australia es un poco diferente. Tú acá estudias a veces mercadeo y publicidad. En Australia tú estudias business con Ok. enfoque Sí. o Sí, en negocios Canadá con también es un poco enfoque, así. Ujú, sí, en mercadeo, en economía. ujú. Y yo lo hice mi major fue en marketing y mi minor en international business. Ok. Entonces, pues era algo que me apasionaba, que me gustaba mucho. Termino la carrera y yo dije, bueno, ya, ahora, es ese momento en el que tú dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Yo durante la carrera pude aplicar a mi residencia permanente. En esa época era mucho más sencillo. Mi Sí, de lo que residencia la soy. tuve en 7 meses. Nunca tuve que presentar ni siquiera IELTS. Ujú. Fue por haber terminado como una carrera en el país. Entonces, yo inicio en el mundo de los estudiantes internacionales porque al college donde yo llego a estudiar inglés, la directora me dijo, éramos dos colombianos, me dijo, me encantan los colombianos, nunca he tenido colombianos, solamente personas de Asia. Andrea, ¿qué hacemos para traer colombianos a Australia? Mm. Abramos una oficina en Colombia, averigua. Entonces yo me pongo a averiguar. Finalmente no pasó nada con el colegio, lo terminaron cerrando después de un tiempo, pero la tesis de mi universidad me tocaba escoger un país para hacer como business entre Ujú. Australia y ese país. ¿Era Colombia? Y imagínate que tocaba escoger un continente y un país. Ujú. Cuando yo empiezo carrera, era solamente Asia y Europa. Ese Mm, último semestre abren Américas, mm. obviamente escojo Colombia, lo hice todo con estudiantes internacionales. Mi profesor quedó fascinado, me dijo, Andrea, necesitamos más colombianos en la universidad. ¿Qué hacemos para traer colombianos? Trabaja en la universidad. Si tú crees que puedes traer gente, trabaja. Y él habló con un poco de gente en la universidad hasta que finalmente dimos con como el departamento de internacionalización. Y la persona que estaba ahí le dijo, porque él le insistió mucho, le dijo, mira, yo no, era una australiana, le dijo, es mi trabajo, yo no, o sea, no me voy a ir de la universidad. Andrea, lo único que podemos hacer es que tengas una agencia y nos mandes estudiantes. Si Ok. crees que yo no sabía el modelo de agencia como tal, le dije, explícame un poco cómo funciona. Me explicó y le dije, ok, dame el contrato y empecé a trabajar con mi universidad. Con Fui esa, sí, con esa institución y... donde terminé la carrera Ok. y me fui a otras instituciones. Les dije, fui la primera agencia de estudiantes latinos en Melbourne. Me imagino que en Canadá funciona lo mismo.
este negocio allá se mueve mucho por nacionalidades. Entonces Sí, los correcto. japoneses van Ujú. a una agencia Sí. japonesa, los de la Ujú. India a una agencia de la India. De Latinoamérica no teníamos, a Ujú. nosotros nos tocaba solos. En esa época nos tocaba ir a la oficina de inmigración a una entrevista, tocaba llenar los papeles a mano. Y bueno, así fue que realmente empecé por la universidad que no me quiso dar trabajo, pero Ok, me abrió las puertas aquí. Yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado emprender, me ha ok. gustado tener mi propio negocio. No tenía mucho dinero, así que empiezo en McDonald's. Ujú. Atendía a los estudiantes, les decía, venga, voy a estar acá todo el día. Súper. Y así empiezo. Y me empiezan a preguntar mucho por la parte migratoria. Yo empiezo a hacer es la parte de educación. Y yo tenía mi agente migratoria que era de la China y yo le dije a ella, mira, estoy teniendo muchos colombianos, muchos latinos, no solamente colombianos, que están mirando la parte migratoria. ¿Te gustaría trabajar con, pues, con otras nacionalidades? Y ella me dijo, claro, por supuesto, porque de la China habían un montón de Claro, claro. agentes, de Latinoamérica. En ese momento no había ni un solo agente Mm. migratorio latino. Y empecé a trabajar con ella, le dije, hagamos algo, réntame un pedazo de tu oficina, yo te traigo clientes y vamos, lo vamos trabajando. Y tanto que el 98% de sus clientes Hoy en llegaron a día ser son. latinos. Sí, ella siendo de la China. Bueno, entonces de no tener la oportunidad directa con la universidad, abrir tu empresa y ya llevas 19 años en eso, ¿verdad? 19 años ayudando a estudiantes. Empezamos, bueno, nuestro destino principal de enviar o mercado principal es Colombia, Ujú. pero trabajamos en toda Latinoamérica. Tenemos operación en Perú, en Chile, en Argentina en este momento, pero igual trabajamos con estudiantes de toda Latinoamérica para enviarlos a diferentes destinos, Ok. principalmente a Australia. Bueno, y bueno, 19 años después hablemos un poco de eso. ¿Cuál ha sido la clave del éxito en llevar estudiantes, en llevar latinoamericanos a Australia? Yo creo que la clave o lo más importante aquí ha sido asesorarlos bien, Ok. más que yo siempre digo, nosotros no vendemos cursos de inglés o no Ujú. vendemos cursos, sino realmente entender el destino y entender la persona, cuál es el objetivo real de la persona, porque algunos lo hacen porque los amigos lo hicieron, pero no, a veces los ponemos a pensar y le decimos realmente qué es lo que quieres conseguir, no solamente haciendo el curso, sino después del curso, cuál es Ujú. ese objetivo a mediano y largo plazo. Entonces creo que ayudándolos mucho a pensar en ese proyecto de Claro. vida, porque es un proyecto de vida, pues nos ha llevado a tener muchos referidos también. Yo Ujú. tengo gente, de hecho, este fin de semana me escribió un cliente que tuve hace como 15 Claro. años, mi sobrina se quiere ir y yo solamente confío en ti, me escribió. Entonces, uno, eso, dos, trabajar con las mejores instituciones, trabajamos con las mejores universidades en Australia y a veces incluso algunos estudiantes, aunque nosotros no cobramos por el servicio de estudio en Australia, digamos, por hacer los trámites, muchos nos dicen como, es que, o dicen, Blue es costoso, pero no es que nosotros seamos costosos, es que trabajamos con buenas instituciones y Claro. obviamente los Sí. precios son un poco más altos. No, y tiene sentido. Entonces, y es acompañarlos nosotros. Yo viví todo el proceso y Ujú. la mayoría de personas que trabajan en mi empresa han tenido la oportunidad de tener esa experiencia internacional. Entonces sabemos por lo que pasa un estudiante y Claro. lo que necesita. Entonces hay un acompañamiento constante hacia ellos. Y específicamente con Australia, ¿cuál sientes que es como el principal miedo o mitos con los que llegan los clientes a ustedes de ir allá? Los animales peligrosos, Las arañas, las las arañas, las serpientes. serpientes, de verdad, a algunos les da miedo. Lo otro que mencionabas, que es lejos. Pero mira que ha cambiado mucho. Yo siento que ya todos tenemos un amigo, un primo, un Ujú. vecino, alguien que estuvo en Australia y te cambia un poco la visión de lo que realmente es el país. Entonces, pues digamos que sí hay animales peligrosos, venenosos, pero no están en las Sí, ciudades. claro. Por lo general están en los bosques y ya se conoce mucho más del destino. Ujú. Entonces, creo que todos esos mitos se han ido como Despejando. desvaneciendo Ujú. porque pues son mitos en realidad. Ujú. Y bueno, sí, obviamente es más lejos, los tiquetes pueden ser más costosos, pero pues tiene sus ventajas si de pronto lo comparamos con otros destinos. En Australia tú puedes trabajar.
Ujú, desde el día uno con cualquier tipo de curso. Así ujú. vayas a estudiar inglés, puedes trabajar, puedes llevar tu familia, puedes llevar tu pareja, puedes llevar tus hijos, que también eso es una ventaja. Obviamente las personas ponen en una balanza a veces Claro, con otros destinos y depende de tus circunstancias, sí. porque no todos los destinos son para todo el mundo. Y eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más les gusta? En el feedback que te dan después, ¿qué es lo que ellos dicen? Uy, me encanta esto de vivir en Australia. La tranquilidad, la Ah, seguridad que sienten, de pronto los beneficios, de pronto las personas, muchas personas han logrado poder tener su residencia permanente, poder hacer una vida, tener su familia allá, y pues es algo que Australia, a pesar de todos los cambios recientes, que me imagino que has escuchado ujú, muy similar a Canadá. De hecho, dicen que Australia está siguiendo mucho los pasos de Canadá. ujú. Sigue siendo un destino migratorio, Sí, siguen claro. necesitando personas. De hecho, ahorita que cerraron un poco las puertas, ya muchas industrias están empezando a decir, no tenemos gente para trabajar, no podemos construir porque no hay personas para trabajar. Y muchos de estos trabajos los suplen los estudiantes y Claro. cuando los estudiantes terminan de estudiar, que pueden tener sus visas de trabajo por unos años, pues era, digamos, como perfecto para algunas de las industrias. Entonces, eso, el clima, creo que es un clima Ujú. muy generoso, aunque tenemos las estaciones y Melbourne, incluso siendo una de las ciudades más frías, nunca neva en la Sí, claro. ciudad, nunca Ujú. tenemos -0 grados. Entonces, creo que el clima para las personas que de pronto no les gusta el frío Sí, es comparado con bastante, Europa y con Canadá, incluso Estados Unidos es mucho más llamativo. es mucho más generoso, más llamativo. El pago, Australia es uno de los países que tiene el salario mínimo más alto Ujú. cuando trabajas. Entonces creo que eso también obviamente te permite estudiar, te permite trabajar y poderte mantener. E incluso las personas, por ejemplo, en vacaciones, porque tenemos las vacaciones largas, que era un poco lo que yo hacía, trabajar, que Ujú. puedes legalmente trabajar tiempo completo, puedes ahorrar un buen dinero para tus estudios o para... Ahorita la gente hace mucho que va a estudiar, ahorra y se va a Claro. viajar a Asia, por Ujú. ejemplo, antes de volver o... ¿Y cómo ves, justo lo que estabas tocando ahorita, cómo ves el panorama de la educación internacional en Australia, no sé, en los próximos años? Porque sé que han habido muchos cambios, sé que ha habido mucha discusión al respecto, pero también muchos mitos. ¿Cómo lo ves tú estando en esa industria? Yo creo que es volver un poco al pasado y tener esos estudiantes genuinos, que es Sí. lo que quiere Ujú. no solo Australia, creo que varios gobiernos, de no, no ese estudiante que se está aprovechando de una visa de estudiante para ir a hacer otras cosas, para quedarse, Ujú. para trabajar y no. Entonces estaba volviendo de pronto como un muy recurrente que las personas van y empiezan a extender sus visas con cursos Sí. baratos, no Ujú. aprenden, tú ves gente que lleva 5 o 6 años y no hablan inglés. Claro. Entonces, eso no es lo que quiere el gobierno. El Claro, gobierno tiene quiere sentido. personas, estudiantes genuinos que vayan y estudien en buenas instituciones, que le aporten al país y que le aporten a sus países de origen. Entonces, creo, nosotros afortunadamente no nos hemos visto afectados porque, como te mencionaba anteriormente, trabajamos con muy buenas universidades, instituciones. Entonces, todas estas negaciones de visa que se presentaron o que se están presentando, pues no nos ha afectado porque siempre hemos sido muy Un exigentes con perfil el distinto. perfil Ujú. que enviamos, que es personas que realmente quieren estudiar. Nosotros estamos muy enfocados en educación superior. Entonces, las personas que quieren hacer sus pregrados, sus posgrados, sus doctorados, estamos trabajando mucho con el tema de becas. En este momento estamos trabajando con Colfuturo, por ejemplo, que pues envía bastantes estudiantes con crédito beca para hacer sus posgrados en las mejores universidades en el mundo. Entonces, ese es el perfil que el Ujú. gobierno australiano quiere y que estamos volviendo como a tiempos atrás, hablo tal vez antes de pandemia, Ok. de, de que realmente vayan Van por los estudios. por Ujú. los estudios, Bueno, exactamente. cambiemos un poco de tema, y quiero que me cuentes un poco de, como mujer, ¿sentiste alguna barrera adicional en tu proceso migratorio y tu proceso como más empresarial también? ¿O cómo ves el ser una mujer empresaria en Australia y después en Colombia? En Australia cuidan mucho la mujer, Ujú. digamos que está como
como muy posicionada en el sentido de que como que no la puedes tocar, digamos con piropos en la calle, incluso Sí, tú ok. puedes Ujú. denunciar eso. Entonces, nos tienen como cierto respeto, por así Ujú, decirlo. Sin embargo, me pasó algo. Australia, tú sabes que es un país multicultural, hay ujú, como Canadá, claro. personas de todas partes del mundo. Cuando yo me graduó, sale en esa época todavía conseguíamos trabajo leyendo el periódico y sale un anuncio que decía, necesitamos a alguien que hable español, inglés, que sea de marketing, que le guste viajar, con experiencia en educación internacional. Y yo decía, creo que ese es Ese el es mi trabajo para perfil. mí. Ujú, No conozco a nadie más porque conocía casi toda la comunidad latina, que éramos muy ujú, reducidos. Ese trabajo es para mí, estaba 100% segura. Voy, me presento, les presenté mis proyectos de grado, la investigación que había hecho con la anterior institución. Y el dueño de la institución era de la China. ujú. Y bueno, pasaron como 2, 3 semanas, no me dijeron nada, yo llamo y, y me dijeron que ya le habían dado el trabajo a otra persona, a un hombre, porque con el trabajo tocaba viajar a Colombia y Colombia era un país muy peligroso para las mujeres. Lo tomé como discriminación, que yo Ujú. decía, por Dios, soy colombiana, eh, Conozco muy bien lo que es conozco muy, viajar allá. muy bien mi país, pero eso me impulsó más a empezar mi trabajo, empezar mi empresa. Creo que si no hubiese sido por eso, tal vez todavía seguiría en la industria trabajando Claro. para instituciones. Entonces, pues todo pasa por algo, pero sí sentí de pronto con un par de parejas que tuve que como que no les gustaba que yo fuera empresaria y ellos trabajando para una empresa normal. Incluso Ok. uno de ellos me dijo, tú deberías cerrar tu empresa y venirte a trabajar. En Australia la gente trabaja de 7 a 3 Ujú, o de 8 a 4 y ya, o sea, claro. trabajan muy poco. Para ellos es muy importante como El su tiempo afuera. actividad, Ujú, su tiempo afuera. Y pues tú sabes que uno como empresario trabaja todo el mucho tiempo. más Ujú, y eso no les gustaba y como sentir de que de pronto, no sé, yo estaba en otra posición y también a veces lo siento acá, a veces el mundo, eh, de hecho yo estuve en un grupo de emprendedores y empresarios en Australia y no sé, el 80% eran hombres, muy pocas ujú, mujeres, cierto. pero eso ha ido ¿No? Y cambiando de hecho quería bastante. preguntarte sobre Empower Her, que es por lo que tengo entendido, como un movimiento de mentorías para mujeres que tú creaste. Cuéntame un poco de esa iniciativa. Bueno, Empower Her nace con una idea que yo tuve desde hace mucho tiempo porque empiezo a conocer muchas mujeres en Australia latinas. Ujú, Cuando tú me preguntaste, muy rola, muy bogotana, y me fui en el 2001, muy pequeña, como que no tenía contacto con otras regiones del país. Y me doy cuenta que muchas mujeres se tienen que someter tal vez a los hombres porque no había educación, porque por el dinero, por como todo lo que uno veía en estos realities era cierto. Muchas de estas cosas son ciertas. Y mi visión siempre fue, quiero volver a Colombia y quiero empoderar a estas mujeres y decirles que lo pueden hacer solas y no necesitan un hombre que las mantenga ujú, y, no sé, las haga sufrir, las golpee, las maltrate psicológicamente. Y existen en este momento muchas oportunidades para mujeres de becas, pero muchas de estas becas se pierden porque o no tienen la información o no se preparan para ella. Entonces, una de las misiones es poder hacerles mentoría a estas mujeres, ayudarlas para que puedan aplicar a estas becas, para que puedan realmente acceder a otro tipo de educación. No solamente internacional, no solamente para que viajen, pueden ser cursos que hagan virtuales súper. o incluso acá. Entonces estamos creciendo poco a poco este movimiento, consiguiendo becas porque las instituciones que les he contado les encanta. Hace poco conseguimos unas becas para una universidad en Alemania y de Australia me dijeron, ya estamos algunas universidades o estamos hablando con nuestros departamentos para que saquemos algo para estas mujeres. Súper. Qué Entonces, bueno. ese es como el inicio y espero que se vuelva muy grande y no solamente para Colombia, sino No, qué para buena toda iniciativa. Latinoamérica. No, qué bueno. Y bueno, quería cerrar con el volver. Yo sé que tú estuviste como 15 años en Australia Correcto. y ahorita estás entre ambos lugares o principalmente acá en Colombia. Estoy radicada en este Ok. momento en Colombia. ¿Y
¿Cómo sentiste ese volver después de 15 años? ¿Cómo encontraste a Colombia? Bueno, yo principalmente venía por 6 meses, Ujú. entonces creo que el golpe no fue duro porque mi mente estaba Sí, en ok. Australia. De hecho, la gente, después de un año que ya estaba acá, que me pasó con un australiano que me dijo, me decían, ¿tú dónde vives? Y yo, en Australia. Ujú. Y me decía, ¿pero cuánto? Porque, no sé, nos habíamos visto hacía unos meses antes y me dijo, pero, eh, o sea, ¿fuiste y volviste? Y le dije, no, estoy acá. Me dijo, ay, no, Andrea. Me dijo, uno vive en el país donde está después de que lava la ropa por un mes en el mismo lugar. Entonces tú estás viviendo en Colombia. Me dijo, estás en denial con Australia. Y en ese momento yo dije, bueno, sí, es verdad, ya en realidad estoy viviendo en Ujú. Colombia. Ahí sí fue como de pronto el choque que de pronto tú me estás preguntando como, wow, porque cuando tú tienes tu mente en otra Sí. parte, como que esto es pasajero, Ujú. entonces no importa. Entonces igual yo seguía como en la casa de mis padres porque viajaba mucho, Ujú. estuve 3 meses en Chile, estuve 3 meses en Medellín, pero siempre volvía a la casa de mis papás y yo, bueno, no, creo que si voy a vivir acá, necesito mi independencia, necesito como organizar mi vida acá. Pero sí, obviamente muchas diferencias, el tráfico Ujú. es algo que todavía choca un poco, tú tienes que saber vivir en Sí. Bogotá. Y Mm, planear. sí, la seguridad creo que es algo que también me afecta bastante porque, Ujú. como te decía, ya es súper tranquilo, allá tú puedes dejar tu celular en cualquier parte, vas a la playa y dejas tus cosas y entras a nadar y no hay problema. Entonces sí, eso me choca todavía, a pesar de que llevo bastante acá en Colombia ahora. Pero yo creo que cuando uno sale y vive en otro país, tu corazón siempre va a estar dividido en Sí, dos. claro. Y el mensaje acá es que tú tienes que aprovechar y vivir el momento donde estás. Sí. Porque si uno vive pensando en Australia o si estás en Australia pensando en Colombia, pues Sí, no no lo. vas a aprovechar lo que tienes. Claro. Entonces, uno debe estar donde debe estar. Por algo, yo pienso que tenía que estar acá para atravesar la pandemia, por Ujú. ejemplo. Aprovechar la familia, como te decía, me fui muy joven y no había disfrutado a mis abuelos, que tuve Claro. la fortuna de Súper. disfrutarlos. Los perdí hace poco y creo que estoy muy satisfecha porque pude compartir con ellos sus últimos años y Claro. disfrutarlos realmente. Creo que hubiese sido muy duro estar allá y Ujú. saber cómo, bueno, no tuve como ese contacto con ellos a pesar de que viajaba mucho. En un año viajé como 3 veces, siempre viajaba por lo menos 2 veces, Ujú. pero venía mucho de trabajo, no estaba realmente acá, o sea, era como trabajo, trabajo y me devolvía. Entonces, creo que todo pasa por algo en la vida, siempre lo he dicho. Y hoy en día te sientes más de acá, más de allá, ambos. Ambos, hay muchas cosas que me gustan de Australia y creo que trato de vivirlas acá en la medida que se pueda, pero siempre he sido muy colombiana. O sea, de hecho, en Australia me decían que yo era como la embajadora De colombiana. Colombia para allá. Entonces, me gusta mucho nuestra cultura, me gusta mucho nuestras raíces. Soy muy orgullosa de hablar de Colombia. Ujú. De hecho, tuve un socio australiano y cuando, no sé, uno viaja como a conferencias internacionales o cosas, la gente siempre me pregunta de dónde eres y yo de Colombia. Y él me decía, pero eres australiana, ¿por qué no Ujú. dices que eres australiana? Y yo, porque no nací en Australia, tengo Claro. pasaporte australiano, pero yo nací en Colombia. Entonces, sí, obviamente me siento muy de acá, pero tengo muchas costumbres australianas que adquirí que me gustan mucho, Ujú. como el placer de tomarme una buena Súper. copa de vino. ¿Y tienes hijos? Tengo una hija pequeña de 2 años. Ah, ok. Bueno, una de ¿Que las nació acá razones, o no? nació acá, Ok. ya es australiana, ya tiene su Ujú. pasaporte australiano, que creo que es una de las cosas bonitas que incluso yo le decía a muchos de mis clientes en Australia cuando los veía. Yo, bueno, yo hice el curso de migración en Australia, de leyes migratorias, no soy agente Ujú. registrada, lo hice mucho por el conocimiento y trabajamos con agentes allí. Y yo le decía a personas cuando les veía el perfil, yo decía, tú puedes aplicar una residencia permanente. No, es que yo no quiero vivir acá para siempre. Yo les decía, pues no tienes que vivir Ujú. acá para siempre, pero tener un pasaporte de otro Claro. país te abre mucho las puertas o incluso Para para tus tus hijos en hijos. el Ujú. futuro, que es mi caso, yo me devolví, mi esposo es colombiano, también se nacionalizó en Australia y por descendencia nuestra hija es australiana, entonces pues son oportunidades que a Claro. veces tú no ves
a futuro y que las puedes estar pues Sí, pasando, y digamos, que en un en este futuro, momento. sí, yo creo que yo también, yo he pensado que a mí la experiencia de vivir afuera en Canadá me marcó tanto que es algo que yo les recomiendo a todas las personas. Incluso si planean volver, lo cual está muy bien, es cambiar un poco el chip, es cambiar la cultura y la verdad que es algo que les recomiendo a todos. Incluso no vivir en la casa de los padres por un tiempo, independizarse es algo muy, muy valioso que yo siento todos deben tener. Así es, yo creo que todas las personas deberían vivir esta experiencia, así sea Ujú. un corto Sí, tiempo, pero lo que tú dices te abre los ojos, te cambia la visión del mundo, llegas a tener un network de personas, claro. conocer personas de cualquier parte del mundo. Y bueno, en estos 19 años, historias las que quieras, muy lindas, historias muy bonitas, que yo digo, si esa persona tal vez nunca hubiera salido, pues estaría allá en Colombia, no sé, como en el día a día de todas las personas, como el conseguir trabajo y no explorar un poco el mundo. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo que todos deberíamos tener esta experiencia tan bonita de Súper. salir, conocer otras culturas. Y bueno, y para los que lo están pensando, para los que tienen Australia como uno de los posibles lugares, ¿cuál es el consejo principal que les das en prepararse a dar ese salto? Bueno, si lo están pensando, yo les diría que empiecen a estudiar inglés desde ahora. Es Hmm. un consejo que siempre les doy porque la vida se les va a hacer mucho más fácil. A pesar de que hay mucho latino en Australia en este momento, no es un Miami, que llegas y todo el mundo te habla inglés, no. Entonces, si quieres mejores oportunidades, así vayas a estudiar el idioma, todo se va a facilitar más. Conseguir un trabajo, relacionarte con personas. Entonces, pues uno es ese, obviamente el inglés, pero también les diría, no solamente para Australia, pero para los otros destinos, aprendan a cocinar, a cocinar cosas saludables, aprendan habilidades diferentes, que eso le puede salvar a uno algunos momentos cuando viajes al exterior. No sé, mejorar tu perfil en LinkedIn, por ejemplo. Ujú. En Australia las empresas buscan trabajadores en LinkedIn, es una de las plataformas más utilizadas. Entonces, mejorar su perfil, hacer voluntariados. Entonces, creo que es trabajar mucho Desde antes. en uno, eh, porque creo que erróneamente las personas piensan que cuando viajas a otro país, el país es el que va a hacer todo por ti. Pero Ujú. si tú no trabajas en ti, no vas a tener una buena experiencia. Claro. Y bueno, si alguien te quiere buscar en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, que tal vez es una de las redes que más muevo, como Andrea Palacios BSI. En LinkedIn también me pueden buscar como Andrea Palacios y la empresa es Blue Studies International. ¿Ok? Ok, súper. Bueno, Andrea, muchas gracias por venir, por contarnos sobre este precioso país donde hay tantas oportunidades y donde muchos colombianos y latinos han migrado. Me encanta oír cómo, sí, una experiencia personal de ir a estudiar inglés se vuelve en una carrera, ¿verdad? Y se vuelve sí, en encontrar una pareja ya, en crear una empresa como lo hiciste tú. Y la verdad, pues, qué bueno oír que no solamente fue tu experiencia, sino que hiciste tu carrera ayudar a personas a llegar allá, ayudar a mujeres a encontrar becas. Y la verdad, muy inspirador todo lo que nos cuentas. Gracias por sacar el tiempo y contarnos sobre todo lo que has estado haciendo y contarnos sobre Australia. No, Andrew, muchas gracias a ti por invitarme y por hacer también estos espacios. Creo que son muy valiosos para que la gente conozca un poco más de más historias de otros países y de otros mundos que pueden explorar. Claro. Y bueno, a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven, recuerden que la conversación no termina acá. Nos puedes seguir en redes sociales, Vino Inmigración en Instagram y TikTok. Cuéntenos un poco qué les pareció la entrevista, qué preguntas tienen de Australia, qué otros vinos quieren que catemos, qué otros países quieren que toquemos en nuestras entrevistas. Van a tener la oportunidad de ganarse el vino en la entrevista de hoy. Tendremos un video para el sorteo. Bueno, y Andrea, mucha suerte. Que sigas disfrutando tus viajes y bueno, también mucha suerte navegando todos estos cambios que están ocurriendo en la industria de la educación y gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación.